Amigos, buenas tardes. ¿Qué tal? Qué gusto saludarlos. Les quiero dar la bienvenida a esta nueva entrega del Repositorio Fiscal, nuestra cápsula número 20, donde estaremos viendo un tema por demás interesante, un tema que es fecha cierta, que es una clave de la seguridad fiscal, correlacionado con el tema de firma electrónica para efectos de notificaciones fiscales y para efectos de seguridad fiscal que esto implica. Así que bueno, pues el día de hoy tendremos como invitado al doctor Saúl Favela Narváez, de quien les voy a platicar en un momento. Así que pues bueno, bienvenidos al Repositorio Fiscal. ¿Qué tal, amigos? Como les comentaba hace un momento, el día de hoy tenemos como invitado al doctor Saúl Favela Narváez, quien es corredor público número 12 del estado de Aguascalientes, quien tiene 24 años de experiencia prestando servicios de derecho corporativo a distintas empresas multinacionales en el ramo de construcción, comercialización, servicios, así como de una serie de empresas de la industria de la transformación. Es especialista en sociedades mercantiles, en sus aspectos fiscales, contratos y derecho de empresa, y en general busca estar siempre a la vanguardia de tendencias internacionales, tanto legales como comerciales. Ha sido director jurídico de empresas como Grupo Queso, Jixa y gerente jurídico de SK Engineering and Construction, Siemens y el periódico El Independiente, así como asesor jurídico de Lauter, desarrolladora de vivienda residencial en Madrid, España. En el 2010 aprobó el examen definitivo ante la Secretaría de Economía para obtener la habilitación como corredor público número 12 en la Plaza de Aguascalientes, y desde entonces ha prestado sus servicios como corredor público. En la parte académica, y digo, me estoy brincando una gran parte de la reseña curricular porque es muy extensa, cuenta con la licenciatura en Derecho por la Universidad Tecnológica de México, es maestro en Abogacía Internacional por la Universidad San Pablo, CEU de Madrid, España, y es doctor en materia fiscal por la Universidad Autónoma de Durango. Cuenta además con una maestría en Ciencias Jurídicas por la Universidad Panamericana, Campus Aguascalientes. Bueno, Saúl, quiero darte las gracias por acompañarnos el día de hoy con este tema tan interesante, tan de todos los días, que es precisamente la fecha cierta que tenemos en la clave de la seguridad fiscal o como un elemento determinante para que tengamos un cumplimiento óptimo en nuestras obligaciones tributarias y fiscales. Adelante, Saúl. Ya te cedo el micrófono, que parece que no lo quiero ceder. Ok, muchísimas gracias, Jesús. Pues mil gracias por la invitación. Y pues así es, en esta ocasión vamos a platicar de qué es el concepto de fecha cierta, qué pasó a raíz de esa jurisprudencia de 2019 en donde se determina que la autoridad fiscal tiene facultades para exigir a los contribuyentes que los documentos que sean presentados para acreditar operaciones estén dotados de fecha cierta, como una de las maneras de acreditar la materialidad de las operaciones. Y bueno, todo ese andar y de las maneras en las cuales los contribuyentes pueden darle fecha cierta a las operaciones que celebren y poder tener los elementos suficientes para proporcionarlos a la autoridad. Y pues en esas estamos, ¿cómo ves? Excelente, Saúl. Bueno, creo que es un buen modo de empezar una charla es hacernos siempre dos preguntas. Uno es, ¿por qué y para qué? Y entonces yo te preguntaría, ¿por qué quiero saber
qué es la fecha cierta y para qué me sirve saber lo que es la fecha cierta. Ok, ¿por qué? Porque es un elemento que vamos a necesitar en caso de que tengamos que acreditarle a la autoridad fiscal, a la SAT principalmente, que determinada operación se llevó a cabo en la que fecha en la cual el contrato o el documento que estamos exhibiendo dice que se llevó a cabo. ¿Y para qué? Para poder defendernos o poder acreditarle al SAT que esas operaciones efectivamente se llevaron a cabo en la fecha que dice el documento. Entonces son cuestiones muy relacionadas. Para tener un elemento demostrativo, claro y a la vista de cualquier tercero, ¿podría decirlo de esta manera, Saúl? Sí, claro. A fin de cuentas, la fecha cierta viene de la materia civil, no fiscal. La legislación fiscal no contempla per se el concepto de fecha cierta, sino esto previene originalmente de la materia civil y posteriormente de la mercantil. Bueno, en este cúmulo de preguntas que ya te hice dos y no te he hecho la primera, ¿qué es la fecha cierta? ¿Qué me puedes decir al respecto, Saúl? Ok, ¿qué es la fecha cierta? Es más, si me permites, déjame compartir con ustedes una pequeña presentación que tengo Claro, para contestar esta pregunta y que podamos escucharnos un poquito mejor. claro. Entonces, nada más me pueden dar facultades para poder compartir, por favor. Perfecto. Muy bien. La fecha cierta, ¿qué es? Es una forma de acreditar que un acto jurídico se llevó a cabo en un momento determinado. ¿Ok? En materia civil o mercantil, la obligación entre las partes surte efectos como un acuerdo de la voluntad. Entonces, en ese sentido, cuando dos partes se ponen de acuerdo, pasa con que entre ellos celebren un contrato y no tienen que presentarlo ante un notario, corredor público, ni inscribirlo, ni nada de eso. Los obliga a ellos. Pero la fecha cierta hace que ese documento, al estar dotado de fecha cierta, pueda surtir efectos frente a terceros. Entonces, como les decía, la fecha cierta deriva del derecho civil. Busca otorgar eficacia probatoria a los documentos privados y evitar actos fraudulentos o dolosos en perjuicio de terceras personas. Es decir, si yo sé que alguien me va a embargar mis bienes, pues entonces lo que mañosamente se podría hacer es celebrar un contrato, ponerle fecha de hace 2 años en donde yo ya vendí esos bienes para que no me los puedan embargar. Sin embargo, ante ese tipo de conductas, ese tipo de situaciones, la legislación prevé que para que ese contrato surta efectos frente a terceros, no frente a las partes, frente a terceros, es conveniente que esté dotado de fecha cierta. Y ahorita vamos a ver las maneras en las que se dota un documento, un acto de fecha cierta. Como les decía, porque no es un requisito de existencia, un requisito de validez, que el acto jurídico esté dotado de fecha cierta para que surta efecto entre las partes. Basta con que se celebre. Y ahora, lo que nos importa más, cuando hablamos de la fecha cierta, pero en materia fiscal, tenemos que, en el caso de los contratos, la fecha cierta es un requisito exigible respecto a los documentos privados que se presentan a la autoridad fiscal, ¿no? Entonces, los contribuyentes tienen la obligación de conservar para demostrar la adquisición de un bien o realización de un contrato o operaciones con sus actividades fiscales y de esa manera aportar a los elementos que acrediten la materialidad de la operación realizada para efectos de la autoridad tributaria. Y entonces tenemos que el tiempo de realización está muy relacionado con el poderle decir a la autoridad, mira, este contrato que estoy exhibiendo yo ahorita, que me lo pediste durante esta visita domiciliaria que me están haciendo en uso de las facultades de comprobación, te lo estoy entregando al día siguiente que me lo pediste, aquí está, y al dotarlo de fecha cierta, yo te acredito a ti, autoridad, que el documento existía mucho antes de que iniciaras facultades de comprobación. Es decir, que no lo hice ahorita, en este momento, corriendo, lo firmamos y te lo exhibo para que veas que la operación efectivamente se realizó, sino que esto ya existía desde antes y de esta manera te lo acredito. No sé si hasta aquí más o menos me voy a entender, Jesús. Sí, Saúl, pero fíjate que aquí me gustaría comentarte un par de apreciaciones que tengo. La fecha cierta es una fecha determinada primeramente, ¿sí? Es decir, vamos a decir 1 de enero de 2022, ya tenemos una fecha determinada, una fecha conocida. Para darle certeza a esta fecha, me parece que estamos ya trascendiendo al tema
de conocimiento ante terceros. El tema de seguridad de la información ante terceros. Y esto te lo digo porque desde el punto de vista civil, como lo comentabas hace un momento, el tema de la celebración de contratos puede ser de forma consensual. Consensual es de un acuerdo de voluntades sin que esté nada escrito. Y muchos contratos deberían tener validez. Por ejemplo, el de compraventa tiene validez jurídica por el mero acuerdo de voluntades. Ahora, ¿qué pasa con este acuerdo de voluntades que no está plasmado en un papel, en un documento? Pues Ok. un tercero no lo va a poder observar, ¿no? Es decir, ¿cuáles son los alcances de este acuerdo de voluntades? Si no está en un papel, primero, un tercero no lo puede interpretar. Hasta ahí me parece que vamos bien en mis clases de civil. Sí, Ok, la cuestión, Jesús, es que tú y yo fuimos a la universidad mucho antes de las reformas a Código Civil y Código de Comercio en materia de comercio Ajá. electrónico. Entonces, si no está en un papel, caramba, un mensaje de datos, puede ser una manifestación de la voluntad, con el cual se acredite que existe un acuerdo de voluntades entre las partes y que es totalmente válido para poderse exhibir como una prueba en un juicio. ¿No? Ajá. Entonces, el capítulo que es alrededor del artículo 92 hasta el 100 y por ahí de Código de Comercio, ya contempla el intercambio de mensajes de datos para llevar a cabo operaciones de comercio electrónico. ¿No? Incluso, ¿no? Hay los prestadores de servicios de certificación contemplados en el artículo 100 del Código de Comercio, que dice cuáles son las personas que pueden certificar los mensajes de datos para cuestiones de conservación de datos, timbrado de tiempo, sello de tiempo y digitalización de documentos y su estado de conservación. Entonces, eso es algo que ahorita vamos a entrar también en esa materia, pero lo que voy es, sabemos perfectamente bien que un contrato es un acuerdo de voluntades. Los contratos pueden ser expresos o pueden ser tácitos. Son expresos cuando se hace de manera directa y se plasma entre las partes, ya sea de manera verbal o escrita. Y escrita ya no es nada más en un papel. Es un correo electrónico, un WhatsApp, un mensaje de Telegram, un mensaje de Instagram, un SMS si quieres, ¿no? Y es totalmente válido siempre y cuando esté disponible para posteriores consultas y se conserve inalterado. ¿Ok? Entonces, los mensajes de datos es una forma de llevar a cabo operaciones de comercio electrónico de cualquier manera, y hay unos más sofisticados que otros. Ahora bien, en papel, pues lo conocemos muy bien, con las firmas autógrafas o con la huella digital, si la persona no sabe escribir, y tienes un documento físico que hace las prueba plena. Y la otra, como sabemos, pues son cuando hay tácito, cuando hay signos inequívocos que lo presupongan, que nos den a entender que las partes se pusieron de acuerdo. Todo eso está padrísimo para que un contrato, que no es otra cosa que un acuerdo de voluntades, surte efectos entre las partes. Pero cuando hablamos de terceros, ¿de qué manera lo puedes acreditar? Bueno, me voy a ir un poquito más a lo que nos dice la legislación. ¿Y en qué momento los documentos van a adquirir fecha cierta? Y cuando hablo de documentos, no necesariamente hablo de papel, sino también de documentos electrónicos. La primera, cuando el documento o el acuerdo de voluntades se inscribe en el registro público de la propiedad o registro público de comercio. Sin embargo, no todos los actos jurídicos son susceptibles de inscribirse en el registro público. Por ejemplo, un contrato de comodato, no necesariamente un contrato de arrendamiento de alguna maquinaria, un contrato de franquicia, ese se inscribe, pero no en el registro público. Se registra en el INPI, pero entonces no hace las veces de registro público. O el contrato contratos que celebramos todos los días. El contrato de servicio de Internet que tenemos en nuestras oficinas, en nuestras casas, ese no es susceptible de ser inscrito en el registro público. El segundo de los casos es cuando, para que un documento esté dotado de fecha cierta o el documento adquiera fecha cierta, lo que nos dice la Corte es que a partir de la fecha en que se presente ante un fedatario público, sea un notario o un corredor público, principalmente, no pueden ser autoridades que también estén dotadas de fe pública, pero bueno, en este caso, a partir de que el documento, sea físico o electrónico, se presente ante un fedatario público, en ese momento adquiere fecha cierta. Casos, por ejemplo, que puede pasar y que es lo que a mí me pasa en el día a día de mi actividad. Me traen documentos a ratificar firmas, incluso documentos que se celebraron, contratos celebrados hace 1 o 2 años, hoy están regresando para ratificarlo ante mi fe. De esa manera, en el momento que lo ratifican, adquiere fecha cierta. ¿Qué significa? Que es una manera de acreditar que ese contrato ya existía. Y tan existía que vinieron hoy a ratificarlo y a lo mejor la autoridad fiscal se los va a pedir dentro de 2 años.
no en 2 años más, si no han caducado facultades de comprobación, les van a requerir que exhiban el documento dotado de fecha cierta. Entonces van a exhibir un documento que se ratificó ante mi fe. Y Y aquí, la Saúl, tercera de las... Sí, dime. y aquí es precisamente lo que yo te estaba comentando. Uno es la fecha conocida y otra la fecha cierta. Por ejemplo, el contrato que celebramos hace 2 años tiene la fecha conocida de hace 2 años de ser celebrado y la fecha cierta es el día de hoy que estás plasmando la fe pública donde como corredor público le das esta fe pública en materia de comercio. Pero Así es. luego también tenemos otro tema que es precisamente el registro público de la propiedad y comercio para que sea oponible con terceros. Aquí mi pregunta es, ¿la fecha cierta surte efectos desde el momento en que das la fe pública o desde que ya tenemos el número de registro y registro público de la propiedad? Ojo, porque son actos distintos. No Ajá. todos los actos que se inscriben en el registro público tienen que pasar ante el fedatario y no todos los actos que se ponen ante el fedatario son susceptibles de ser inscritos en el registro público. Te pongo ejemplos. Una sección del registro público de comercio es el Registro Único de Garantías Mobiliarias. No sé si habías escuchado hablar de él, el RUG. En el No. RUG se inscriben contratos, a ver, ¿qué me ha tocado a mí? Un contrato de crédito con garantía prendaria, ¿no? Esto es algo muy común. Y entonces se inscribe la máquina de tortillas. La máquina para hacer tortillas se inscribe en el Registro Único de Garantías Mobiliarias y como consecuencia de un contrato que se celebró de crédito. En ese momento, el documento está dotado de fecha cierta porque se inscribió en el Registro Público de Comercio en una sección llamada Registro Único de Garantías Mobiliarias. Y ese contrato, hombre, pudo no haber pasado ante mi fe. Normalmente, pues bueno, cuando se ratifican firmas ante mi fe, nosotros como parte del servicio y las facultades que tengo como corredor, es inscribirlo en el RUG. Pero los contribuyentes pueden entre ellos cerrar el contrato e inscribirlo en el RUG sin que haya pasado ante la fe de nadie. Entonces, bueno, es uno de esos casos. Otros casos son cuando celebran el contrato ante mi fe, pero es un acto que no es susceptible de ser inscrito en el registro público, ¿no? Un crédito quirografario, por ejemplo, un contrato de prestación de servicios, que esos son los más comunes, ¿no? Prestación de servicios, sobre todo cuando son intangibles, y es muy importante presentarlos porque acreditas que el contrato existe y que los movimientos de dinero entre una y otra empresa, prestador de servicios y cliente, pues están derivados de una operación que tiene un contrato marco. Y el tercero de los casos, regresando a en qué momento o las formas en las que los documentos adquieren fecha cierta, recapitulando. Primero, cuando se inscriben en el registro público, ya sea de la propiedad o del comercio. Segundo, cuando se presentan ante un fedatario público. Y tercero, que es la que nunca queremos que pase, cuando una de las partes que celebró el contrato se muere. Entonces, si 2 personas celebran el contrato y antes de que la autoridad les requiera acreditar la materialidad y con ello el contrato de prestación de servicios, y uno ya se murió, a partir de que se murió, el documento está dotado de fecha cierta, por extraño que suene, ¿no? Pero bueno, y esas son las 3 formas que determinó la Corte, mediante las cuales se puede acreditar que un documento está dotado de fecha cierta, pero lo más importante, estos 3 supuestos ya estaban contemplados en criterios anteriores. Lo importante de esta jurisprudencia es que determinó que la autoridad fiscal está facultada para requerirle a los contribuyentes que los documentos que les sean presentados estén dotados de fecha cierta. Eso es lo que cambió todo el esquema de lo que estábamos acostumbrados anteriormente, ¿no? Y está muy relacionado con la materialidad. Bien, este punto donde advertimos que los actos civiles, es decir, las operaciones de naturaleza civil o mercantil, tienen un efecto auténtico por sí mismo, es decir, no requieren que estén certificados en un primer momento, claro. Pero luego en la materia fiscal nos damos cuenta que hay que darle este efecto traslativo a lo tributario fiscal o este efecto de reconocimiento para efectos fiscales y tributarios, porque los actos fiscales o las actuaciones tanto del contribuyente como de la autoridad fiscal
no tienen una naturaleza fiscal por sí mismas, no son autónomas. ¿Por qué? Porque una compraventa no se realiza con el ánimo de pagar impuestos, se realiza con el ánimo de que alguien entregue dinero y que alguien entregue un bien. Ese es el intercambio que se realiza de dinero y de un objeto, es el fin auténtico de la compraventa. Pero paralelamente tiene efectos fiscales. Y este efecto del que vamos a hablar precisamente de la fecha cierta por la jurisprudencia que hablamos, creo yo que va para justificar este fin paralelo en el ejercicio de las facultades fiscales de comprobación precisamente. Ok, sí, Entonces, claro. sí vamos de acuerdo hasta ahí, Saúl. Sí, totalmente. A fin de cuentas, bueno, y ahora más, ¿no? En fin, las operaciones que lleven a cabo los contribuyentes tienen que ver con la necesidad de llevar a cabo sus actividades como contribuyentes, esa razón de negocios. Y si por el contrario, los contribuyentes llevan a cabo operaciones viendo la parte fiscal o para tener un beneficio fiscal, se supone que, pues, bueno, están cometiendo una infracción a la legislación fiscal y debería aplicarse entonces la legislación fiscal como si lo hubieran llevado en otro sentido la operación. Pero es una realidad que cuando tú llevas a cabo una operación como parte de tus actividades comerciales, no estás pensando normalmente en si lo vas a llevar a cabo y si vas a vender más o menos a la manera que vas a vender para pagar impuestos. Lo haces como un negocio. Como Sin razón de embargo, negocios. hoy por hoy tienes que cuidar el aspecto fiscal también, porque una empresa que no da para pagar impuestos no es negocio. Es correcto. Sí, yo te lo comentaba, Saúl, porque al parecer la legislación fiscal le va dando un nuevo sentido a la forma en que se deban hacer negocios, ¿no? En este caso, lo sabemos, ¿no? Negocio que no da para comer, decía el dicho, pues negocio que no funciona, ¿no? Hoy tenemos que pensarlo más, ¿no? Negocio que no da un dividendo y que no da para estar al corriente en tus contribuciones, pues seguramente no es un buen negocio. Estamos teniendo una pérdida de la razón de ser de ese negocio. Y el objeto de fondo de realizar a cabo una operación mercantil o cualquier tipo de operación, pues tendrá que ser un negocio auténtico, una razón auténtica que conocemos como razón de negocios y sustancia económica. Ya también si estamos hablando de los temas que tenemos que estar regulando, pues entonces me parece que sí es muy importante que tengamos estos elementos. Y yo me refería al principio que cuando hablaba de un contrato, es que es un documento que está ahí para demostrarle a cualquier persona, a cualquier tercero. Entonces, el efecto demostrativo, porque me parece que esto es un tema muy importante que tenemos que dejar ahí plasmado en esta charla, que es un efecto demostrativo lo que tenemos en la razón, perdón, en la fecha cierta. Entonces, para aterrizar el primer punto de la plática del día de hoy, sí me gustaría nada más que nos dijeras cómo concluirías, así muy breve, en un enunciado de 3 a 5 renglones, cuál es lo elemental de tener una fecha cierta en tus operaciones. Ok, partamos de este supuesto que siempre lo obligo con mis alumnos a concluir el curso de la universidad. Todo y absolutamente todo es materia de prueba. Y para eso tenemos que acreditarle a la autoridad fiscal que esta operación efectivamente se llevó a cabo de manera previa a que ésta iniciara sus facultades de comprobación y nos requirieran acreditarlo con un documento en específico. Entonces, creo que partamos de ahí. Es la forma en la que le podemos probar a la autoridad que el documento ya existía. Partiendo de eso, ¿no? Y de la facultad que le dio ya el órgano jurisdiccional al SAT de poder requerir que los documentos que les han presentados estén dotados de fecha cierta. Perfecto, Saúl. Fíjate que ahí nos brincamos la jurisprudencia, porque ya te fuiste hasta una lámina posterior. Entonces, Ah, sí, me regreso. sí, por favor, porque sí, me parece que sí te fuiste un tanto adelante y era la razón del por qué partimos de este tema, ¿no? ¿De dónde partimos con este tema? ¿Nos platicas un poquito, por favor?
Ok, claro, esta jurisprudencia se emite el 23 de octubre de 2019 y lo que nos dice la Corte es que los documentos privados deben cumplir con el requisito de fecha cierta tratándose del ejercicio de las facultades de comprobación para verificar el cumplimiento de obligaciones fiscales del contribuyente. ¿Y esto qué significa? ¿No? Para los que no son abogados o contadores, que no estamos tan familiarizados con esto, y es que cuando el SAT nos está haciendo una revisión, ¿no? Nos está haciendo una especie de auditoría para verificar que la información que nosotros le proporcionamos efectivamente es real, nos va a decir, oye, tú cada mes le depositas a una agencia de publicidad tal cantidad. ¿Por qué? Ah, es que le pago una iguala y me dan servicios publicitarios. Ok, bueno, a ver, enséñame el contrato que celebraste con esa agencia de publicidad para donde estén descritos los servicios que te va a prestar y que le vas a pagar esa cantidad cada mes. Entonces, pues lo que haces es sacas el contrato y se le enseñas a la autoridad. ¿Qué pasaba en muchas ocasiones? Primero, es que había un contrato, o sea, no había nada, ¿no? Entonces, pues es que pues yo le dije y quedamos. Entonces, bueno, es importante materializar esos documentos, esos acuerdos de voluntades y celebrar un contrato. Ese contrato se puede celebrar, como decíamos hace rato, en papel, por escrito y firmarlo con firma autógrafa, o a lo mejor redactar el documento, convertirlo en un formato PDF y firmarlo con la firma electrónica avanzada. Y hay una equivalencia funcional. Pero bueno, eso a lo mejor no sería suficiente. Tienes ya el documento, ya lo firmaste. ¿Cómo le puedes acreditar a la autoridad, que de ahí surge esta jurisprudencia, que el contrato no lo acabas de hacer ahorita? Y lo que busca esta jurisprudencia es que darle las herramientas al SAT para que le pueda exigir a los contribuyentes que los documentos que les han exhibidos realmente fueron celebrados en la fecha en la que se celebrados o que por lo menos ya existían de manera previa al inicio de la visita, ¿no? A ese ejercicio de las facultades de comprobación que hace la autoridad con el contribuyente en particular. Y de ahí viene, entonces, pues bueno, ahora resulta que el SAT nos puede pedir a nosotros, los contribuyentes, que todos los documentos con los cuales sustentemos operaciones celebradas con terceros estén dotados de fecha cierta para que el SAT pueda decir, ah, sí, existía el documento y no lo acabas de hacer ahorita. Y de ahí viene, es particularmente eso. No, Perfecto. es una forma de acreditar, bueno, aquí está la intención de las autoridades fiscales, evitar que los contribuyentes intenten deducir facturas que han sido emitidas por empresas que facturan operaciones simuladas y acreditar que el acto efectivamente existió. Correcto, Saúl. Y esto, pues bueno, nos lleva precisamente a todo lo que tenemos que cubrir en temas de materialidad, ¿no? Que son entregables, y uno de estos entregables serán los contratos y todos los documentos que llevan esta fecha cierta, ¿no? Entonces es un tema de entregables, es un tema de acreditamiento o de acreditación de que realmente se llevan a cabo los actos jurídicos que estamos soportando. Pasando al tema de fecha cierta, confirma electrónica, y aquí vemos que nos refieres la NOM 151. Platícanos sobre esta lámina que tenemos, Saúl, por favor. Ok, pues bueno, como comentaba hace rato, el día a día de las operaciones comerciales ha hecho que la tecnología rebase en muchas ocasiones la legislación vigente en todos los países, no nada más en México. Y eso significa que muchas de las operaciones que se llevan a cabo entre comerciantes, que es en lo que yo más me he estado enfocando en los últimos 20 años, se hace de tal manera en donde basta con un simple correo electrónico, con un mensaje de datos, con meterte a una red social para que exista un acuerdo de voluntades y se perfeccione una operación entre dos o más partes para comprar algo en estas páginas de subastas o ventas, ¿no? Mercado Libre, Amazon, todas esas, ¿no? Tú te metes, compras, mandas un mensaje, te confirman, te cobran y te llega al día siguiente, a los 2 días. Sin embargo, nunca firmaste ningún contrato de manera autógrafa. Y entonces, esto nos lleva a dos cuestiones en particular. La primera, Código de Comercio. Establece ya un capítulo desde, si no me equivoco, debe ser más o menos como desde 2001, 2002, como consecuencia de las gestiones del Grupo Carranza, en donde el mismo capítulo de comercio electrónico ya habla de la conservación de mensajes de datos
como medios para acreditar la existencia de un acuerdo de voluntades, siempre y cuando permanezcan para su posterior consulta de manera inalterada. Y nos habla de los prestadores de servicios de certificación. Entonces, lo que está pasando ahora es que hasta hoy hay 8 prestadores de servicios de certificación en México que están facultados por la autoridad para 3 cosas principalmente. Emitir firmas electrónicas, que prácticamente no lo hacen, porque la firma electrónica más utilizada en México es la que proporciona el sistema de servicios de administración tributaria, el SAT. La e-firma o la FIEL que utilizamos para pagar impuestos, presentar nuestras declaraciones, todo eso, esa firma electrónica cumple con todos los requisitos, tanto con la la ley de firma electrónica avanzada, como con la legislación mercantil, con código de comercio. Entonces, el segundo de los servicios que prestan es el timbrado de tiempo, que esto sí está muy relacionado con la fecha cierta, es decir, que un documento se acredita que el mismo se celebró o se firmó a través de una firma electrónica avanzada en una plataforma previamente autorizada en determinada fecha. Y el tercero de los servicios es la constancia de conservación de datos. La constancia de conservación de datos ya trae timbrado de tiempo también, es un documento que emite un prestador de servicios de certificación con el cual tú acreditas, uno, que el contenido del contrato que se firmó permanece inalterado, que es ese y no otro. Segundo, que las partes que lo firmaron son las que dicen ahí, o por lo menos se firmaron con la firma electrónica avanzada. Y sabemos que cuando el SAT nos proporciona a nosotros la firma electrónica avanzada, pues se toman biométricos, toman las huellas digitales, y creo que es una lectura del iris, ¿no? Y eso hace que el titular de cada firma electrónica avanzada sea responsable del uso que se le dé a esta. Entonces, ojo, contadores tienen una responsabilidad súper fuerte, porque con ese mismo documento con el que presentan las declaraciones mes a mes, presentan la anual, complementarias y todo eso, además podrán firmar un pagaré, podrán firmar un contrato, pueden hacer muchísimas cosas que se considera que hay, al haber una equivalencia funcional, es como si el titular de esa firma lo hubiera celebrado. Ni siquiera es como un poder, es como si él personalmente lo hubiera celebrado. Y bueno, a todo esto a lo que llego es que la NOM 151 SCFI de 2016 nos habla ya de los requisitos de la firma electrónica avanzada, y que algún prestador de servicios de certificación emitir un sello de timbrado de tiempo o una constancia de conservación de datos es una manera técnica, es una prueba técnica de acreditar, uno, que la operación se llevó a cabo en determinada fecha o que se ratificó a través de un timbrado, y que el contenido de ese documento permanece inalterado. Sin embargo, no está contemplado por la jurisprudencia de 2019. Entonces, a diferencia de la manera en la que se establece la jurisprudencia, estos documentos no hacen prueba plena. Sin embargo, sí le van a dar suficientes elementos a la autoridad, el equivalente a una pericial o a una prueba documental privada en un juicio, de que el documento efectivamente existía, ¿no? Eso es lo que les comentaba, que hay una equivalencia funcional entre la firma autógrafa y la firma electrónica o firma digital. Saúl, quiero entender, para efectos de esta jurisprudencia, para efectos tributarios, tendríamos solamente una firma, ¿no? Es decir, tenemos la fecha cierta de la firma electrónica cuando surge, cuando nos la entregan, hacia atrás no, y eso sería, bueno, un elemento favorable en el tiempo hacia el pasado sobre una firma autógrafa. Pero más allá de eso, el peso que le podríamos dar para el tema de fecha cierta, me parece que no cubriría todavía este requisito, ¿no? Desde mi perspectiva, y siendo jurídicamente muy estricto, de acuerdo a lo que establece la jurisprudencia, hoy por hoy, la constancia de conservación de datos, no obstante lo que dice mucha gente que está en medio del derecho digital y con los cuales en muchas ocasiones coincido, no hace una prueba plena. O sea, es equivalente a una documental privada, claro, pero no es una documental pública. Sí, yo le veía esa limitante. Solo quería confirmarlo contigo y creo que estamos concluyendo el mismo punto. ¿Correcto? Es materia de valoración para el juez. El juzgador ya Sí, determinará si le da, qué tanto peso le va a dar a una constancia de conservación de datos. Ahora bien, desde mi perspectiva, debería de darle mucho peso,
¿no? Y te cuento algo rápido, ¿no? Que hemos visto los que estamos en este entorno de derecho digital. En el año 2000, aparentemente hubo una especie de concurso en donde se ofreció una recompensa de $1.000.000 al que pudiera hackear o hacer modificaciones a documentos firmados con firma electrónica. Eso fue en el año 2000, hay $1.000.000 de recompensa y hoy por hoy, con la tecnología incluso que ya hay ahora, no se ha logrado. Entonces, es muy, muy, muy difícil quebrar esa cadena digital para modificar ya sea el contenido o la fecha en la que se supone que se llevó a cabo la operación. Perfecto. Vamos a ver por lo que tengo aquí, el criterio sustantivo que nos da Prodecon o qué vamos a ver ahora. Sí, claro. Saúl. Efectivamente. Esto es de manera previa al... El criterio ya venía de manera previa a la jurisprudencia y se viene a confirmar con la jurisprudencia, pero está mucho más enfocado a la parte de constancia de conservación de datos. La jurisprudencia nos habla únicamente de esos tres supuestos, ¿no? Registro público, fedatario y la muerte de una de las partes. Y el criterio sustantivo de Prodecon va mucho más allá, porque nos habla de que en las facultades de comprobación, para acreditar que un documento electrónico privado adquiere fecha cierta, es suficiente que se encuentre validado con la firma electrónica avanzada de las partes y cuente con una constancia de conservación de datos, una cosa se llama constancia de conservación de mensaje de datos emitida por la autoridad. Ojo, puede ser por la autoridad o por un prestador de servicios de certificación previamente facultado o autorizado por la Secretaría de Economía. Como te decía, nada más son 8, de los cuales 7 son personas morales y uno es un notario. Lo que dice el artículo 100 del Código de Comercio es que pueden ser prestadores de servicios de certificación, gobiernos, autoridades, o sea, gobierno, empresas constituidas para tal efecto y corredores o notarios. Y durante el 2002, me parece, para acá, apenas el año pasado, principios de este año, ya un notario es un prestador de servicios de certificación. Quiero entender que este sería un prestador de servicios que timbra el documento y con esto le da esta fecha cierta, ¿sí? Sería Es correcto. un servicio de timbrado, y lo cual, bueno, resulta muy interesante porque quiero pensar en algunos documentos que no son registrables. Por ejemplo, algunas actas, las ordinarias y las extraordinarias de asamblea, tienen efectos distintos. Y te pregunto a ti porque pues, eres el experto. Me parece que las extraordinarias son las que no se registran. ¿Estoy en lo correcto? ¿O las ordinarias? ¿Cuáles son las Es que no al se revés, ok. Fundamento legal, artículo 194 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, nos dice, Ajá. las asambleas extraordinarias, todas se protocolizan y se inscriben en el registro público. ¿No? Y las asambleas extraordinarias versan sobre los temas que establece el artículo 182 de la ley, que son modificaciones a la naturaleza de la sociedad. Cambio de objeto, cambio de nacionalidad, cambio de domicilio, fusión, escisión, transformación, todo eso. Cuando se va a modificar la estructura de la sociedad, es Claro. extraordinaria y por eso requiere un quórum más elevado. Esas, de todos modos, se tienen que protocolizar y se tienen que inscribir. Entonces yo creo que en esas no hay duda, incluso desde la protocolización ya tiene fecha cierta, independientemente del momento en el cual se han inscrito en registro público. Pero en lo que se refiere a las ordinarias, únicamente se inscriben aquellas en las cuales se designan administradores o se revocan facultades, se designan comisarios o se les revoca del cargo, y el resto no necesariamente no son inscribibles. En esos dos casos, de las ordinarias, cuando se designan administradores o comisarios, se tienen que protocolizar y se inscriben en el registro público. Y lo que nos dice este mismo artículo 194 es que las ordinarias o se protocolizan o se llevan a libros. Entonces, cuando se llevan a libros, el problema es que si bien la empresa se está ahorrando los honorarios del corredor público, no están dotados de fecha cierta. Claro. Entonces, pues sí, tienes los libros que pudiste haber redactado ayer en la noche para exhibírselos hoy a la autoridad, los firmaron las partes y la autoridad te puede no creer y entonces no te va a considerar esas actas en las cuales se llevaron a cabo aportaciones para futuros aumentos de capital por cantidades estratosféricas y que de lo contrario te las van a considerar como un ingreso, por ejemplo, ¿no?
¿Qué hacemos nosotros? Le puedes decir al cliente, al contribuyente, ok, está bien, si tú las quieres llevar a libros, llévalas a libros, no hay problema. Desde una perspectiva mercantil, es totalmente legal, está bien. Surte efectos entre los accionistas y la empresa, pero no frente a terceros. ¿Cómo haces para que surtan efectos frente a terceros? Pues hay que darles fecha cierta, hago una certificación del contenido del libro y agrego todas las actas a esa certificación, y una vez que se pusieron ante mi fe como corredor público, los documentos adquieren fecha cierta. Entonces, esas actas que no se protocolizaron, no se inscribieron, porque eran las anuales ordinarias, porque eran aportaciones para futuros aumentos, eran aumentos de capital en la parte variable, si así lo consideran los estatutos, o incluso autorización de planes de expansión o cuestiones de ese tipo que también se llevan a cabo en ordinarias, los dotamos de fecha cierta. Y la otra forma de hacerlo, pero no hace prueba plena, sino es una documental privada para efectos de valoración, es que esos libros se suban a la plataforma de un prestador de servicios de certificación y se firmen digitalmente. Se va a emitir una constancia de conservación de datos de que en esa fecha ya existían los documentos que están firmados y que estás digitalizando tu libro de actas. No sé si me doy a entender. Sí, claro, Saúl. Aquí, bueno, el punto que yo resaltaría es, hay un tercero que debe dar fe o certificar esta fecha cierta. En este caso, sería un corredor público, como tú eres corredor público, o este prestador de servicios de timbrado de documentos que pertenece a la Secretaría de Economía, por lo que nos acabas de comentar. Si están Entonces, autorizados por la Secretaría de Economía. sí, claro, y que son 8 en todo el país, entonces pues, también no es tan sencillo, me imagino, acceder a que te timbren tus documentos, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, no es complicado. O sea, vamos, hablando en mi contra como negocio, la Claro. realidad es que no es tan complicado porque como son servicios de certificación digitales, o sea, son mensajes de datos, a fin de cuentas lo que estamos certificando, pues lo haces todo por internet. O sea, y esto no es que haya una persona, como en el caso del corredor o el notario, que estamos firmando y sellando y revisando que sí, esto lo hace una máquina, ¿no? O sea, lo sube en una plataforma, la máquina detecta si está firmado con la firma electrónica avanzada del SAT o con una firma electrónica avanzada que cumpla, ya sea reforzada o no, de primer nivel, de segundo nivel, y entonces te va a emitir esa constancia. Y lo hace una máquina y no hay alguien que esté emitiendo constancias, lo hacen automático. Perfecto, perfecto, Sol. Entonces, bueno, otro tema que tenemos que dejar ahí muy claro, u otro de los puntos que nos resultan eficaces para la práctica fiscal, es dejar precisamente este registro, ¿no? Ante tercero, ante un tercero. Ok, y aquí hay algo que me gustaría mucho complementar, y es que en una reunión que existió entre la Federación Nacional de la Asociación Mexicana de Colegios de Contadores Públicos, le pidieron al SAT que emitiera un criterio en relación a si los documentos firmados electrónicamente con la fiel que expide el SAT adquieren validez para ser considerados como documentos dotados de fecha cierta. Y la respuesta del SAT fue que no estaban dotados de fecha cierta. Y te voy a decir por qué. Hay aplicaciones o programas que bajas tú en tu computadora y que con la firma electrónica del SAT firmas. No haces un timbrado. No, o sea, firmas electrónicamente y te va a expedir un PDF. Ese es un programa que tienes instalado en tu computadora. La fecha que refleje el timbrado que emita ese programa, que una vez que tú firmas con tu firma electrónica, va a ser, se le llama el BIOS de la computadora, es decir, la fecha y la firma, la fecha y la hora que está en el procesador de tu computadora, y que si tú te metes a la configuración de tu máquina, la puedes cambiar. Entonces, creo que la realidad de por qué dijo el SAT que no es por eso. Porque si tú lo puedes cambiar y le puedes poner la fecha que tú quieras. ¿No? Ves que luego hay gente que bajaba los programas de prueba, ¿no? Por 30 días, y cuando ya se le iba a vencer, le cambiaba la fecha a la computadora para poder usar una semana más. Es lo mismo. Sin embargo, la constancia de conservación de mensajes de datos que emite un prestador de servicios de certificación, es así, lo emite, el documento se conserva inalterado y se establece mediante el sellado el timbrado de tiempo la fecha en la cual
se firmó electrónicamente o se digitalizó a través de la plataforma de ese prestador de servicios. De acuerdo. Sí, y tengo claro de certificado electrónico a través de un software y un hardware que no son alterables, ¿sí? Así es. Sí, 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 sí. Y estaba tratando de recordar cómo se llama porque tiene un nombre técnico. Sí, ¿cómo, perdón? Sí, pero ¿cómo se llama qué? Este hardware y software que certifican las operaciones tanto mercantiles como certificación de documentos en esta vía electrónica. Okay, el hardware solía ser un biométrico, pero Ajá, de algún tiempo para acá lo sustituyeron por la firma electrónica avanzada. O sea, hace 10, 12 años yo firmaba los documentos electrónicos como fedatario público para inscripciones, cosas así, con un biométrico que leía mi huella digital. ya. Posteriormente lo cambiaron a firma electrónica avanzada, la FIEL, o la e-firma, ¿no? Y el hardware, perdón, en cuanto al hardware era ese. Y bueno, lo que habla la ley es de esta constancia de conservación de mensajes de datos que emite el PSC. Ujú. No, ya es software como Seguridad, pero no cumple con todos los requisitos no seguridad, Seguridoc, ¿no? Se llama esta aplicación que es como para firmar en PDFs, pero no cumple con los requisitos de la legislación mexicana. Probablemente con la americana sí, pero con la mexicana no. Va, de acuerdo, Saúl. Y Bien, pues, vamos a la parte de documentos físicos y documentos electrónicos, ajá. ¿sí? Que ya casi estamos por concluir. Vamos primero a la certificación. Creo que me estoy... Es que está muy relacionado. Esto de la certificación es lo que comentaba que publicó el SAT en la quinta reunión bimestral de 2020 en relación con que los documentos firmados con firma electrónica no dotan de fecha cierta a las operaciones que se pretenden acreditar con los mismos, ¿no? Es lo que ya estamos platicando. Y en lo que se refiere a documentos físicos, lo que dijo el SAT en esa reunión es que deben de cumplirse con los supuestos que establece la Suprema Corte, que son documentos electrónicos ratificados ante corredor público o notario, que es el único criterio confirmado, obtener constancia de conservación de datos de un PSC, Ujú. y aquellos contratos que tengan garantía inmobiliaria podrán inscribirse en el RUC. Y es una de las maneras de dotarlos también de fecha cierta, donde no estamos hablando de documentos inscribibles en el registro público de la propiedad, porque no son inmuebles, y que no sean documentos sociales, ¿no? Que son prácticamente las actas de asamblea ordinarias o extraordinarias, que no todas son objeto de inscripción. Entonces, de estos tres criterios o estas tres formas de tratar de dotar de fecha cierta a un documento, la única que efectivamente, en documentos electrónicos, como estamos hablando, la única que efectivamente va a ser prueba plena es cuando ese documento que se firmó con firma electrónica se ponga a disposición de un fedatario público, llámese notario o corredor. En los otros dos casos, obtener la constancia de conservación de datos es una prueba técnica, pero no es una presunción de jure, o sea, no es una prueba, no es prueba plena. Y, ojo, los contratos que se inscriban en el RUC, que tengan una garantía mobiliaria, ya están cumpliendo con el criterio de la Suprema Corte. Entonces también estarían dotados de fecha cierta. Sin embargo, pues tampoco no todos son, solo aquellos que tengan una garantía mobiliaria. Ujú. Perfecto, Saúl. Em, ¿Qué podríamos platicarle para concluir esta charla que me parece 100% práctica que hemos tenido el día de hoy? Es decir, para ir ya cubriendo el ejercicio cotidiano de las operaciones, para tener un respaldo, una seguridad. ¿Qué podrías platicarnos en 3 puntos de un enunciado corto para cerrar este tema? Ok, yo creo que partiríamos de dos premisas y de ahí ya daremos el consejo práctico. La primera es que todo y absolutamente todo es materia de prueba, y dos, las cosas son lo que son, no lo que dicen que son. Por mucho que al contrato lo llamamos arrendamiento, comodato, o Choco Crispy si quieren, la naturaleza del documento nos va a decir qué tipo de operación es. Y eso significa que
Tenemos que probarle a la autoridad, uno, que el documento existe, y dos, que el objeto del contrato es el que efectivamente tiene que ver con la operación que estamos realizando. Esas son las dos cuestiones ideales, utópicas que normalmente manejamos, ¿no? Y que llevadas a la práctica, al día a día, basta con que, uno, el contrato efectivamente refleje la operación que estamos llevando a cabo. Dos, tenemos que utilizar el contrato como un medio de prueba. Y tercero, a mí me gusta mucho llevar relaciones a largo plazo, en general con los clientes. Y vale más la pena que cada contrato que celebremos, si tiene un valor superior a, ¿qué será?, $500, a 10,000 pesos más o menos, vayamos con el notario o con el corredor público, le saquemos una copia cotejada. Nos vamos a gastar entre 200 y 300 pesos, pero ya lo pusiste, ya se puso frente a un fedatario público, con eso le vas a acreditar a la autoridad que la operación efectivamente se llevó a cabo, por lo menos que el contrato ya existía de manera previa. Te vas a gastar realmente poco comparado con el tamaño de la operación y te vas a ahorrar muchísimos problemas. Ahora bien, si lo que quieres es adicionalmente acreditarle al SAT que las partes son las que efectivamente celebraron el contrato, ratificas contenido y firma del contrato, igual ante corredor público o notario. Perfecto, Saúl. Bueno, pues con estos elementos nos queda claro que ante una eventual revisión tenemos elementos demostrativos para que permeen el ánimo de valorar por parte de la autoridad. Podría ser la revisora o ya también podría ser ya en el juicio, podría ser la sala o el juzgado de distrito o el tribunal colegiado. Depende quién tenga que revisarlo, ¿sí? Pero me parece que dándole todos los elementos, pues tendremos una mejor aportación de elementos probatorios para que las consecuencias del contribuyente, las consecuencias de pago del contribuyente se vean disminuidas. Totalmente. Entonces digo, dicen por ahí que la relación con el SAT es como el matrimonio. ¿Qué prefieres, ser feliz o tener la razón? Pues ser feliz, pero vamos a acreditarle al SAT que las operaciones efectivamente existieron para que seamos todavía más felices. Perfecto, Saúl. Muchas gracias por esta reflexión. Creo que me hubiera servido mucho hace unos 10 años y no con el SAT precisamente. Bien, quiero darte las gracias por haber aceptado la invitación, por esta charla tan concisa y concreta, que de eso se trata el repositorio, y de un análisis que sea favorable para los contribuyentes. Agradecer también a las personas que nos favorecen con la sintonización de nuestro programa. Sí, no sé si quieres despedirte de nuestra audiencia previo a que yo cierre el programa, Saúl. Pues muchísimas gracias, Jesús, por la invitación, Tax Editores. Muchísimas gracias también. Y a todos los que nos ven, pues bueno, aquí estamos a la orden a través del doctor Reynoso para lo que se nos ofrezca en la parte corporativa y algunas cuestiones fiscales. Tenemos ahí un gran defensor fiscal. Mil gracias por la invitación. Te agradezco mucho, Saúl. Les reitero también mi agradecimiento a Tax Editores, a todo el equipo de trabajo que son geniales. Recordarles también a todos nuestros amigos que nuestro programa coincide con el día en que sale la revista Práctica Fiscal. Por lo tanto, pues invitarlos a que acudan a la librería de su agrado, que es donde compren la revista Práctica Fiscal. Pues yo reiterarles mi agradecimiento, especialmente el día de hoy, porque llegamos a la cápsula número 20, y espero que sigamos aquí aportando una idea concreta para facilitarles el ejercicio de su práctica fiscal, de su ejercicio de contribuyentes cumplidos. Les reitero, yo soy Jesús Reynoso, soy abogado, soy analista y estratega legal, y pues como siempre les pido, si les ha gustado nuestro programa, regálenos su manita arriba, y si no les ha gustado, pues su manita abajo, que también nos ayuda a saber por dónde vamos caminando y dónde debemos mejorar. Muchas gracias. Nos vemos en la siguiente entrega del repositorio fiscal. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Gracias. Gracias, Saúl.